Hemos escuchado diversas historias de amor, We have heard diverse stories of love, ya sea que nosotros hayamos sido partícipes de esa historia whether we be participants of that love story. de alguna u otra manera todos hemos estado involucrados en alguna historia de amor, One way or another, we've all been in love in a love story, ya sea con nuestros padres, hermanos, whether it be with your parents, brothers, con los que tienen pareja, con la pareja, el cónyuge, con los hijos. with your partners. Y de alguna u otra manera todos hemos estado siempre involucrados en una historia de amor. One way or another, we've all been involved in a love story. Y también, como todo en la vida, Also, like everything in life, en este libro también encontramos diversas historias de amor. in this book we also find diverse stories of love. En la Biblia encontramos infinidad de historias de amor. In the Bible, we find infinite stories of love. Y quiero ponerle unos ejemplos así rapidito. And I want to put some examples out there. No vamos a entrar en tanto detalle We're not going to go in de detail estos about pequeños it. ejemplos. Pero, ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia de Jacob? How many of you guys remember the story of Jacob? Si recordamos exactamente la historia de Jacob If we remember exactly the story of Jacob, y somos un poco, si tenemos buena memoria, se podría decir, if we have good memory, podemos relacionarlo con que él tuvo un amor a primera vista. we could put it together as he had a love story. ¿Se recuerdan que luego de él haber tenido el problema con su hermano Esaú, Remember when he had a problem with his brother? él salió huyendo? Y en medio de esa huida, de que él escapó de donde él vivía, And when he escaped, recordamos que él llegó a un lugar we remember that he came to a place y él encontró ahí a la persona a la que él se enamoró. and he found the person he fell in love with. Se podría decir un amor a primera vista, You could say love at first sight, porque al verla él dijo, yo me quiero casar con ella. because when he saw her, he said that Se he wanted to enamoró. marry her. He fell in love. Recordamos también que él hizo un trato con el papá de ella. We also remember that he made a pact with her father. Recordamos que él le dijo, trabajaré 7 años para ti We remember that he said that he y would tú a work cambio me 7 das a la que years, yo quiero que sea mi esposa. and in exchange you would give me your daughter. Él trabajó los 7 años He worked the 7 years, y al llegar a los 7 años and when the 7 years passed, se llevó la sorpresa de su vida, ¿no? he gave himself the surprise of his life. Recuerdan que él esperaba ver a la persona a la cual él amaba. He was expecting to see the person that he loved. Él a la persona que esperaba era Raquel, The person that he was expecting was Rachel, pero se la cambiaron por Lea. but he exchanged her for Leah. Pero era tanto el amor que él tenía por Raquel But he had so much love for Rachel. que me imagino que se enojó, pues me imagino que él se enojó, obvio. I imagine that he got frustrated. Pero ese mismo amor que él tenía por Raquel But that same love he had for Rachel le hizo trabajar otros 7 años más. made him work another 7 years. En total él esperó 14 años In total, he waited 14 years para poder estar con la mujer que él amaba, to be able to be with the woman he loved, la mujer de la cual él se había enamorado a primera vista. the woman he had fell in love with at first sight. Y pongamos otro ejemplo de amor en la Biblia. And let's put in another example of love. Este amor, este tipo de amor, This type of love, podríamos decir que iba acompañado de un poquito de traición. we could say it was accompanied by a little bit of, Nosotros que ya sabemos la historia, pues sabemos que nunca hubo traición, pero en ese momento we know that there wasn't betrayal, but we knew that in that time, sí parecía que hubo una traición. it seemed like there was a betrayal. El amor que yo les estoy hablando ahorita es el amor de José y María. The love we're talking about right now is the love of Jose and Maria. ¿Se recuerdan? Ellos estaban felizmente enamorados, estaban comprometidos Remember when they were happily in love and they were engaged, y de repente se le aparece María a José y le dice, estoy embarazada. and then Maria comes and says she's pregnant, Y José dice, pero si no estamos ni casados. and Jose says that you
guys aren't even married. Nosotros que ya sabemos la historia, sabemos que era el propósito de Dios. We, knowing the story, we knew that it was a purpose of God. Pero imagine conmigo, But imagine with me, en ese momento, in that moment, ¿qué pasaría por la mente de José? what would happen in Jose's mind? Se sintió traicionado. He felt betrayed. Y así podemos encontrar infinidad de ejemplos de amor. And we can find infinite love stories. Y incluso hay libros There are also books escritos por grandes escritores, valga la redundancia. written by the biggest authors. Creo que todos los que nos hemos enamorado alguna vez I think that when we first fell in love, hemos leído las líneas de Borges, de Neruda, we de have, García Márquez. we have read the lines of Borges, and Todos hemos leído más de algún poema. we have all read at least one poem. Romeo y Julieta, una historia de amor. Romeo and Juliet was a story of love. Pero la historia de amor que yo quiero presentarle esta noche But the story of love I want to present to you guys tonight supera la historia de Jacob, passes the story of Jacob, supera la historia de amor de José y María, passes the love of Joseph and Maria. incluso supera las líneas escritas en Cantar de los Cantares. It also passes the lines in Songs of Songs. En esta historia vamos a encontrar muchos aspectos importantes, In this story, we're going to find a lot of, pero hay dos que quiero que tenga presente but I want you guys to have two y in mind. que sea lo que recuerde de esta prédica. And I want it to be something you remember of this preaching. El primer aspecto importante es obediencia The first aspect is obedience. y el segundo aspecto, y quizá el más importante, es el amor. And the second one is love. Para empezar, nosotros sabemos muy bien que Dios estableció el matrimonio. To begin with, we knew that God established marriage. Lo estableció en dos personas de sexos diferentes, de sexos opuestos, He established it in opposite genders para que se unieran o para que se unan y sean una sola carne so that they can unite and become one, y que vivan una vida juntos, una vida de compromiso. and they can live a life together. Y como Dios estableció el matrimonio, And since God established marriage, en esta historia Él ilustra la relación que Él tenía con su pueblo. and this story, he illustrates the story he had Y with his, el personaje principal de esta historia, que ahorita les digo cómo se llama, and the character I want to present in this story, él tuvo un matrimonio, he had a marriage, él tuvo una esposa, he had a wife. pero la parte importante del mensaje But the important part of the message es que la vida de esta persona ya va a servir como ejemplo hacia el pueblo de Dios. is that the life of this person was going to use Dios the quería example que of God. la vida de él fuera un ejemplo vivo God wanted him to become an example in life, para mostrar la relación to demonstrate the relationship que su pueblo tenía para con Dios. that his church had with him. Uno de los personajes de la historia se llama Oseas. ¿Cuántos hemos oído la historia de Oseas? One of the characters is Oseas. Como sabemos, Oseas está considerado entre los 12 profetas menores. Oseas was considered one of the 12 prophets. O sea, él era un profeta, el profeta Oseas. He was a prophet. Y al referirse como un profeta menor, And to refer himself as a prophet, no se refiere a que haya sido de menor categoría que otros it doesn't mean he was least category o de menor importancia or of least importance o que sea como yo de menor estatura que otros. No. or like me of short. Simple y sencillamente es que las profecías de él no son tan extensas como los profetas mayores. The prophecies of him weren't as extent as the other Entonces, ones. sabemos bien que él es un siervo de Dios. We knew that he was a servant of God. Quiero que use su mente ahorita, que imagine conmigo, que retroceda en el tiempo e imaginemos la vida de Oseas. I want you to imagine with me and go back in time. Él es un joven cristiano, He is a young Christian. es un profeta. He's a prophet. Y como todo joven cristiano, And like every young, él Christian. tiene el deseo, la emoción de casarse. he has a desire and excitement to get married. Y le digo eso, imagine conmigo, vamos a imaginar un poquito. Let's imagine a bit. Me imagino que él en las reuniones de profetas I imagine that in the reunions of prophets, decía, Dios Said, mío, my God, ¿será que acaso la muchacha que está allá es la que va a ser mi esposa? is the lady over there gonna be my wife?
¿O acaso será la hija del otro profeta? Or is she the daughter of the other prophet? ¿O acaso será la hija del líder, del pastor? Or is she the daughter of the pastor? Me imagino que él imaginaba que su esposa iba a salir del círculo en el cual él se movía. I'm sure he thought his wife was going to come out of the circle. Porque eso pasa regularmente con las parejas. That normally happens with partners. Se conocen en un mismo círculo, un círculo cercano. They know each other in a small circle. Entonces, ¿qué era lo que estaba cercano al profeta Oseas? So what was near his circle? ¿Qué relacionamos con él? ¿Los templos? What can we put together with him? ¿Otros The temples, profetas? other prophets, ¿Otros líderes religiosos? other religious. Entonces, me imagino que en la mente de Oseas pasaba que la esposa de él iba a ser una hija de un profeta, de un líder. In his mind, he thought that his wife was going to be the daughter of a prophet. Esos eran los planes del profeta Oseas, That was his plans of the prophet Oseas. pero no eran los planes de Dios. But they weren't the plans of God. Abra su Biblia y acompáñeme en Oseas 1. Open your Bibles and to Oseas. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 de Oseas 1. We're going to read the verses of Oseas chapter 1, verse 2 to 3. Amén. La palabra dice así, el verso 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. El verso 3 dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Oseas tuvo un mensaje directo. He had a direct message. ¿Y cuál fue este mensaje? And what was this message? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer Oseas, el profeta? What did he need to do? El mensaje fue claro y directo. The message was clear and direct. Ve y toma por esposa una prostituta. Go and take a prostitute. Se le mandó a que se casara con una prostituta. He was sent to marry a prostitute. Imagínese la petición o la orden que Dios le había dado. Imagine the order that God had given him. ¿Por qué Dios le dio esa orden al profeta Oseas? Why did he give them that order? Porque su vida iba a servir como una ilustración Because his life was going to be used as an illustration al pueblo de Dios. to the church of God. Dios quería que el profeta Oseas fuera un vivo ejemplo. God wanted Oseas to become a living example. Dios quería mostrarle al pueblo la manera en que ellos estaban viviendo, una manera de idolatría God wanted to show them a life that they were living of idolatry y rebelión en contra de Dios. and rebellion against God. Como leímos en el verso, As we read in the verse, la tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. the land of Israel has parted from me. Así que recuerdan uno de los aspectos importantes que les dije. Remember one of the important aspects that I El told primero you. era obediencia. The first one was obedience. La palabra dice así que en obediencia a Dios, The Bible Oseas- says that in obedience to God, Oseas se levantó, Oseas stood up fue y se casó con Gomer. and went to marry Gomer. Es difícil imaginar It's difficult to imagine los sentimientos que tenía el profeta Oseas. the feelings that he had. Imagínese que Dios le dijo que se casara con una mujer de ese tipo de vida. Imagine he was told to marry a woman from that lifestyle. Y como estamos imaginando, probablemente él no lo quería hacer al principio. And since we're imagining, he probably didn't want to do it at the beginning. Pero ¿qué fue lo importante? Él obedeció. But what was the important thing? He obeyed. Y no solo era difícil para el profeta Not only was it difficult for him, casarse con ella por el tipo de vida que ella había tenido, marry her by the lifestyle she had. porque adicional a eso había que agregarle algo más. In addition to that, he had to fix something else. Gomer, al llevar ese tipo de vida, By her having that life, ella tenía heridas, she had wounds. tenía un corazón roto, destrozado. She had a broken heart.
¿Y cómo puedes decirme, y tú cómo sabes eso? And how can you say, how do you know that? Porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Because that's what sin does in our lives. En apariencia estamos bien por fuera, In appearances, we're good in the outside, pero por dentro estamos rotos, estamos quebrados. but in the inside, we're broken and shattered. ¿Y qué es lo que eso llega a hacer a nuestras vidas? What does that come to do in our lives? Nos hace sentir inmerecedores. It makes us feel unworthy. Y cuando llega un amor puro, un amor verdadero a nuestras vidas, And when a pure love or true love comes in our lives, nos sentimos poca cosa. we feel small. Y decimos, esto no es para mí. We say, this isn't for me. Y me imagino que Gomer tenía ese sentimiento. I imagine she had that feeling. Decía ella, no, yo soy inmerecedora de tener a un hombre de Dios en mi vida. I am unworthy of having a man of God in my life. Y en la historia nos hemos dado cuenta que después el profeta Oseas And in the story, we later see that ya the prophet, no estaba con Gomer por obediencia, aparte de obediencia. he wasn't with her for obedience. Quizá al principio sí era por obediencia, At the beginning, it might have been for obedience. pero después el profeta Oseas amó a Gomer. But later on, he fell in love with her. Y a pesar de que ellos ya estaban casados, Even after they were married, la historia nos cuenta que Gomer seguía con sus viejas costumbres. the story tells us that she was still living her old life. Ella seguía con su vida de desorden. She was still living her unorganized Dice life. la escritura que se iba por las noches. The scripture says that she went on in the nights. ¿Y sabe qué hacía el profeta Oseas? And what did the prophet do? Él se quedaba esperándola. He waited for her. Así como cuando usted y yo nos alejamos de Dios, Just like when us and God distance ourselves from Him, Él nos está esperando. He is waiting for Así us. como el profeta la esperaba a ella. Just like the prophet waited for her. Y aún así el profeta seguía amándola. And even after that, he still loved her. A pesar de que ella se iba no solo los viernes de party, se iba de lunes a domingo sin descanso. Even though she went Friday partying, El profeta la seguía amando. he still loved her. Y si nos ponemos a analizar detenidamente esta historia, And if we analyze this story, ahorita se nos hace fácil decir y buscar un culpable. it is easy for us to say and ¿A find quién a creen victim. ustedes que señalan los reflectores? Las luces, ¿a quién le apuntan las luces? Where do the lights point? A Gomer, To Gomer, a la mala mujer, la mujer de la mala vida. to the bad woman. Podemos pensar que era una malagradecida, We can say that she was ungrateful, que no sabía valorar lo que Dios le había dado. that she didn't value what God gave her. El esposo que quizá cualquier otra mujer hubiera dado la vida por tenerlo. Maybe the husband that anyone would kill to have. Y ella lo tenía ahí en sus manos. And she had him in her hands. Entonces se nos hace fácil decir, pues Gomer es la culpable de todo. And it's easy to say that she was guilty of everything. Pero aún así el profeta dice la historia que él la seguía amando. Él seguía amando a Gomer. But the prophet still loved her. Quizá me voy a repetir mucho esa palabra. El profeta seguía amando a Gomer. And maybe I'm going to repeat myself a lot. She still loved her. Pero eso es lo que hace el Señor con nosotros. But that's what God does with us. A pesar de que nos escapamos, Even though we escape, a pesar de que somos amantes del pecado, even though we love sin, Él sigue amándonos. He keeps loving us. La historia continúa The story continues. y llegó el día que quizá el profeta Oseas sabía que llegaría, And the day came where the prophet knew it would come. pero el amor que él tenía por ella But the love he had for her le hacía pensar, no, pues ella va a cambiar. made him feel that she would change. Llegó el día que Gomer The day came where she se fue del lado del profeta Oseas. parted herself from him. Llegó el día que el pecado o las heridas del pasado de The day Gomer came that the sins of Gomer came, la alejaron del amor verdadero. distanced her from true love. Leamos qué dice Oseas 2, verso 5. Let's read what Oseas 2 verse 5 says. La palabra dice, su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza,
pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Gomer se fue del lado, del lado del profeta. She left his side. Y como les comentaba hace un momento, And what I said a bit ago, quizá lo que hacía que Gomer se sintiera así maybe what made her feel that way era su vida pasada. was her past. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? What does sin do in our lives? ¿Qué es lo que hace, el enemigo cuando nosotros pecamos? What does the enemy do in our lives when we sin? Nosotros pecamos, caemos en pecado, le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, We fall in sin and we forgive and we ask for forgiveness. pero Satanás está ahí siempre, But Satan is always there, haciéndote que recuerdes el pecado, making you remember that sin, haciéndote recordar. making you remember. Y así como Gomer, And just like Gomer, ¿cuántas veces nos hemos sentido inmerecedores de tanto amor de Dios hacia nosotros? How Yo me he many- sentido así muchas veces. how many times have we felt unworthy of God's love? Yo me he sentido así en esos momentos donde digo, no merezco tanto amor, no merezco tanta misericordia. I felt like that sometimes where I don't feel worthy of that much love and that much mercy. Y ese es el trabajo del enemigo, And that's the work of the devil, hacernos sentir inmerecedores, making us feel unworthy, haciéndonos sentir la peor cosa del mundo. making us feel the worst things. Y déjame decirte una cosa, And let me tell you one thing. cuando llegue esas palabras a tu mente, When those words come to mind, o cuando llegue alguien a condenarte y a juzgarte, or when someone comes to condemn you and judge you, recuerda estas palabras. remember these words. Son palabras del Señor Jesucristo. These are words from God. Ni yo te condeno. Not I do I condemn you. Vete Leave y and no peques más. don't sin no more. Él no nos condena. He does not condemn us. El que sí puede hacerlo The one that can do it nos libera de nuestras culpas, liberates from pero our nos guilt, llama a no pecar y a no hacerlo más, but a he dejar calls esa, us to esa not vida sin atrás. anymore and leave that past life. Y así era la vida de Gomer. Ella se mantenía en relación con sus amantes And that was her life. She kept in a relationship with y her, obtenía cosas que quizá le hacían feliz. and she obtained things that probably made her happy. Podemos pensar en obtenía romance, libertad, We can think that she obtained romance and liberty, diversión, excitement, cosas materiales, materialistic things. pero aún así, But even though Oseas todavía la amaba. he still loved her, A pesar de que ella se había ido con otros hombres, even after her going with men, a pesar de que ella andaba en la vida alegre, como dicen por ahí, even though she was living the happy life, as they say. dice la palabra que el profeta Oseas The word says that the prophet Oseas la observaba a ella, así de observed her lejitos, from afar, y él le seguía proveyendo, and he kept providing, él seguía velando por su esposa, kept praying for her. él seguía a la expectativa de el momento en que ella necesitara algo, He was there when she needed something. él salía a socorrerla. He came to rescue her. Eso lo vemos en Oseas capítulo 2, verso 8. That's what we see in Oseas chapter 2, verse 8. La palabra dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. A pesar de que Gomer estaba alejada del profeta, And after her being aparted from the prophet, él seguía proveyendo por ella. he kept providing for her. ¿No se le hace familiar ese ejemplo, esa situación? Doesn't that situation seem familiar to you?
¿Cuántas veces hemos estado alejados, pero realmente alejados de los caminos de Dios? How many times have we been distanced from the paths of God? Y aún así Él sigue proveyendo para nosotros. And He still provides for us. Él sigue proveyendo trabajo, He still provides jobs, salud. health. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do? Nuestra mentalidad nos dice, es que es mi suerte. Our mentality thinks it's my luck, O peor aún, or even worse, nos creemos autosuficientes y los todopoderosos y decimos, si todo esto lo tengo es por mí. we feel autosufficient and we think that this is all because of me. Y se nos olvida que el que provee es el que está arriba. And we forget that the one that provides is above. A pesar de que estamos alejados de Él. Even after we're distanced A from pesar Him, de que caemos una y otra vez en pecado. even though we fall again into sin. Pero el profeta seguía amando a Gomer. But the prophet still loved Gomer. Cambiémosle esas dos palabras. Pero Let's change Dios those words. me But sigue God amando a mí. keeps loving me, Lo sigue amando a usted. keeps A loving usted you, que me mira por Facebook. and you who's seeing me live. Y aún así, el profeta seguía esperando porque Gomer regresara un día a casa. And like that, he still waited for her to come back home. Él tenía la esperanza He had hope de que ella un día llegara y tocara. that one day she would come and knock. Pero les dije que imaginemos un poquito, ¿verdad? But I said, let's imagine a bit, right? Me imagino yo al profeta Oseas que fuera en estos tiempos modernos. I imagine him in these modern times. Me imagino al profeta I imagine the prophet en el teléfono in his phone, y de repente se le aparece una publicación en el Facebook. and then he sees a post. Gran venta de esclavos. Grand sale of slaves. Y dice el profeta, And the prophet says, la de la foto yo la conozco. in the picture I know her. Es mi Gomer, es mi amada. That's my lover. Y el profeta sale como loco buscando a su amada Gomer. And the prophet comes out crazy looking for his lover. Por las calles preguntando, ¿has visto a mi amada Gomer? In the streets yelling, have you seen her? ¿La has visto? ¿Dónde puedo encontrarla? Have you seen her? Where can I find her? Y no faltó el que le dijera, como era un profeta, era persona conocida. Since he was a prophet, No faltó el que le dijo, ¿para qué la buscas? Déjala. why are you searching for her? Leave her. Ella no vale nada. She's not worth anything. Es una pecadora. She's a sinner. ¿Para qué la buscas? Why do you search for her? Al contrario, agradécele a Dios que la quitó de tu camino. On the contrary, thank God that he put her out of your life. Tú mereces a alguien más, You alguien deserve mejor que someone Gomer. better than her. Pero Oseas la buscaba con desesperación. But he searched for her with desperation. ¿Por qué? Porque la amaba. Why? Because he loved her. Llega el profeta Oseas al lugar donde están vendiendo a Gomer como esclava. The prophet arrives at the place where they were selling her. Y imagínese un esclavo. Imagine a slave. No iba a estar con su ropa de diseñador, He wasn't going to be with designer clothes, con su perfume caro, with their expensive perfume, con su perfume de Avon, dice el pastor David. Me imagino que en primera ya estaba sucia, I can imagine she was already dirty. estaba despeinada, She was probablemente hasta desnuda estaba, maybe undressed, con mal olor, smelly, pero era la mujer que el profeta Oseas amaba. but it was the woman the prophet loved. La subasta había empezado. The bid was very high. Se escuchaba por ahí, yo doy una por esta mujer que no vale nada. I hear in one section, oh, I give this much for that Se oía woman. otro por ahí, yo doy 2, el otro yo doy 3. Another man, 2, another man, 3. Y como estamos recordando el profeta Oseas moderno, And since we're in, me imagino que él sacó su teléfono, abrió la aplicación de su banco y vio cuánto dinero tenía. I'm pretty sure he took out his phone and searched his money on Y his se bank. levanta y dice, And he gets up and says, yo doy 15 monedas de plata I give 15 gold coins
Y además, si eso no es suficiente, doy carga y media de cebada adicional. And if that's not enough, I give half a kilo of, Pero yo quiero comprar la vida de mi amada. but I want to buy the life of my lover. Oseas dio todo lo que tenía por Gomer. He gave everything he had for her. Él dio lo mejor que tenía, He gave the best he had for her. no lo que le sobraba. Not what he had left over. Él dio lo mejor. He gave the best. Y quizá ahora nos podemos poner a pensar, And maybe now we can think to ourselves, qué mujer tan ingrata fue Gomer, ¿no? what an ungrateful woman. Tan malagradecida. Ungrateful. Después de tanto amor que el profeta le daba, Even after so much love the prophet gave her, ella no merecía nada. she didn't deserve anything. ¿Juzgaríamos así a Gomer o no lo haríamos? Would we judge her like that or would we not? Yo probablemente sí lo haría, I probably would. porque se nos hace fácil juzgar. Because it is easy for us to judge. No nos cuesta nada. It doesn't cost us anything. Pero antes de que juzguemos a Gomer, But before we judge her, veámonos nosotros como Gomer. let's look at ourselves as her. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestra relación con Dios? Because what do we do in our relationship with God? ¿Le somos infieles a Dios? We are unloyal to Him. Creo que todos hemos caído en alguna vez, en un momento así. I think we have all fallen like that at one point in our lives. Y el que diga que no, pues ya falló porque está mintiendo. And the one who denies it has already fallen in sin. Porque a veces en lugar de buscar realmente a Dios para encontrar la felicidad, Because when you think the place you will really find God, en lugar de buscarlo a Él para sentirnos bien, instead of looking for Him to make ourselves feel better, empezamos a buscar ciertos amantes. we start looking for certain lovers. Y al referirme a amante no me refiero a una pareja física, And as lovers, I don't refer to myself as a physical partner, pero yo me puedo ser amante de mi trabajo, but I could be a lover of my amante de la job, televisión, of the television, amante de... Póngale nombre la peor cosa que le venga a la mente, la pornografía, la fornicación, adulterio, cualquier cosa. pornography, adultery, anything that you seem to be bad. Entonces ahí yo ya no me llamaría Josué, me llamaría Gomer también. And then I wouldn't be called Josue, I would be called Gomer. Cuando buscamos otros amantes When we look for other y vamos lovers tras ellos, and we go after them, nos esclavizan, we enslave nos volvemos ourselves. esclavos de ellos. We become slaves of them. Pero But aún así, even so, a pesar de esa mala manera de vivir, even after that bad lifestyle, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. God does not leave us or abandon us. Dios no se divorcia de ti, no se divorcia de mí. He does not divorce you or me. Al contrario, Él te ama. On the contrary, He loves you. Ahora, si lo vemos del otro lado, podemos pensar, ¿cómo Oseas pudo amar a una mujer como Gomer? Now, if we see it the other way, how could the prophet love her? La respuesta está en Oseas 3:1. The response is in Oseas chapter 3, verse 1. La palabra dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Ámala como el Señor te amó a ti. Love her as God loved you. La razón principal es que el profeta Oseas estaba mostrando The main reason was that the prophet was demonstrating el amor de Dios the love of God hacia usted y hacia mí. towards you and me. Pues el profeta Oseas estaba mostrando cómo Dios nos ama a nosotros. The prophet Oseas was showing how God loves us. Nosotros somos como Gomer We are like Gomer. y
el profeta es como Dios, o Dios es como el profeta, perdón. and God is like the prophet. Y este tipo de amor es muy poderoso, And this type of love is very powerful porque no es como el amor que nosotros solemos dar. because it isn't the type of love that we give. Nosotros estamos basados en un amor condicional, We are based on a conditional love, un amor que si tú me das, and a love that where you give me, yo te doy. I give you. Si tú haces esto por mí, pues quizá yo lo haga por ti también. If you do this for me, maybe I will do it for you. Y tenemos la idea muchas veces, debido a esa mala manera de ver el amor, And we have the idea of seeing love as that way. es que nosotros primero tenemos que buscar y entregarle nuestra vida a Dios para que Él nos ame. Because we first need to give our lives to God so that He could love us. Pero Él nos amó antes. But He loved us before. ¿Y por qué pensamos eso? And why do we think that? Porque nosotros así amamos a los demás. Because that's how we love others. Si me amas primero, quizá yo te ame. Imagínese que Dios correspondiera al amor así como nosotros. If you love me first and I'll love you, imagine if God did the same with us. Dios toma la iniciativa y te ama. He takes the initiative and He loves you. De nosotros depende It depends on us en qué momento recibir ese amor. on what time we take that love. Tristemente y lamentablemente, Sadly, and recibimos ese amor cuando estamos en alguna lucha, en alguna dificultad. we receive that love when we are in a fight or in a struggle. El amor que debería ser nuestra primera opción, When love has to be our first option, la dejamos de último. we put it last. Voy a agotar todos mis recursos y pues voy a probar a ver qué sale de esto. I'm going to drop everything and I'm going to see what comes out of it. Al menos yo así llegué al Evangelio. At least that's how Después de I una vida de became, errores y errores y errores y errores. even after a life of mistakes after mistakes. El amor de Dios no depende de lo que yo haga o deje de hacer. The love of God does not depend on what I do or what I stop doing. Él me ama porque Él ha decidido amarme. He loves me because He decided to. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? You know what's the best out of this all? Que el amor de Él va a buscarte donde tú estás. Because the love will find you wherever you are. Ahí donde te están vendiendo como esclavo, There where they're selling you as a slave, Él va y te busca. He goes and finds you. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? And you know what's best of all? Que no solo te busca, That He not only finds you, Él va por ti. He goes for you. Así como el profeta fue por Gomer, Just like the prophet went for Gomer, Él también va por nosotros. He also goes for us. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber que este amor es tan real y tan maravilloso? How do we know that this love is so real and so marvelous? La respuesta está en el versículo más famoso de la Biblia. The answer is in the most famous Bible of them all. Porque de tal manera Because for so amó Dios al mundo God loved the world que dio lo mejor que tenía. that He gave the best that He had. No dio lo que le sobraba. He didn't give what was left Él dio lo over. mejor. He gave the best. Él dio a su único hijo He gave His only Son para que recibiera el castigo que nosotros merecíamos. to receive the punishment we all deserved. Así como Gomer quizá merecía ella ser apedreada, Just like Gomer deserved to be stoned, quizá ella merecía ser humillada. maybe she deserved to be humiliated. Eso merecíamos nosotros también. That's what we deserved as well. Pero de tal manera amó Dios al mundo But even so, God loved the world que mandó a su hijo para que él padeciera todas esas cosas por nosotros. that He gave His only Son to receive everything. Él fue golpeado, He was hit, fue humillado, He was humiliated,
fue clavado en una cruz. He was nailed at a cross, Y eso lo hizo para escribir la historia de amor más grande que jamás podrá ser superada. and that was the best love story that was ever written. Él sufrió eso por ti, por mí, He suffered that for you and me, para que pudiéramos ser amados por Dios. so that we could be loved by God. Por eso podemos decir con toda seguridad que el amor de Dios es para nosotros. That's why we can surely say that God No por lo que love is for nosotros us, hacemos, not because what we do, sino por lo que Cristo ya padeció en lugar nuestro. but because what Christ already did for us. Y la esperanza que nosotros tenemos, And the hope that we have, o lo mejor de todo se podría decir, or the best of all, as you could say, es que usted y yo is that you and me somos parte de esa historia de amor. are part of that love story. Usted y yo somos parte de esa maravillosa historia. We are both part of that love story. Y quizá alguien todavía anda diciendo, pues yo también quiero ser parte de esa historia de amor. And maybe someone is saying, I want to be part of that love story. Tú también puedes ser parte de esa historia de amor. You as well can be part of that story. Entrégale tu corazón al Señor. Give your heart to God. Entrégale tu corazón y ya no serás más esclavo del pecado, Give him your heart and you will no longer be slave of sin, porque Él ya pagó el precio. because he already paid the price. Él ya pagó por ti, He already paid for you. ya pagó por mí. He already paid for me. Sintámonos privilegiados Let's feel privileged de ser parte de esta maravillosa historia de amor. to be part of this wonderful love story. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios amado, por esta palabra, Señor, que tú pusiste en mis labios, Señor, en mi corazón. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que la escuchó, Señor amado. Te pedimos que esta palabra, Señor amado, llegue a los corazones necesitados, Señor amado. Y sabemos que tú, Señor amado, perdonas todos nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y estás ahí para abrazarnos, Señor amado, para redimirnos. Así como Gómez fue redimida por el profeta, Señor, tú nos redimes a nosotros, mi Dios. Gracias por tan maravilloso amor. Gracias, Señor. Recibe nuestro corazón, Señor amado, que quizás sea lo único que tenemos, pero es lo que tú necesitas, Señor, nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y gracias por conectarse. Gracias por estar acá. God bless you and thank you for connecting. Bendiciones. Nos vemos el domingo a las 10.